En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. El aire de Bahía Silente no solo es frío, es denso, cargado con el peso de la sal y el moho, y una niebla que nunca se disipa por completo. No es una niebla común, parece tener una voluntad propia, envolviendo las calles adoquinadas, los viejos faroles y las casas desvencijadas en un sudario perpetuo. Es en esta oscuridad tangible donde escuché el primer sonido, un arrastre sutil, como de tela sobre el pavimento mojado, justo más allá de la ventana empañada de mi cabaña. La respiración se me atascó en la garganta. Sabía que no debía haberlo dicho. Sabía la regla. Pero la curiosidad, esa maldita enfermedad del alma, me había traicionado. Mi corazón martilleaba, un tambor frenético en el silencio opresivo. Cada fibra de mi ser gritaba para que me ocultara, para que silenciara mi propia existencia. Pero ya era tarde. El eco de mi voz, pronunciando ese nombre prohibido, resonaba no solo en la habitación, sino en cada rincón de la niebla exterior. Una sombra sin rostro, que los lugareños solo susurraban con terror en sus viejas fábulas, ahora venía por mí. Y todo, absolutamente todo, comenzó con un viejo casete sin etiqueta y mi imprudente promesa de no involucrarme. Llegué a Bahía Silente hace meses, atraído por las historias dispersas en foros de internet sobre fenómenos inexplicables y desapariciones misteriosas. Un pueblo olvidado por el tiempo, donde el progreso parecía haberse ahogado en la misma niebla que lo cubría. Los lugareños, pocos y reservados, me miraban con una mezcla de desconfianza y compasión. Mis preguntas sobre sucesos extraños eran recibidas con miradas esquivas y cambios de tema. Era el lugar perfecto para un entusiasta del misterio, o eso pensaba yo. Alquilé una pequeña cabaña, apenas visible entre los árboles retorcidos por el viento marino. En la periferia del pueblo. Estaba cerca de un viejo faro, que ya no encendía su luz, y de un cementerio que la erosión había casi reclamado. Mi objetivo era documentar, encontrar la verdad detrás de los susurros. Días de investigación no arrojaron nada concreto, solo más niebla y silencio. Hasta que, en un viejo baúl polvoriento de la cabaña, que el dueño aseguró que estaba vacío, descubrí algo. No era un mapa de tesoros ni un diario perdido, sino un humilde casete de audio. Estaba sin etiqueta, su plástico amarillento y desgastado por el tiempo. Una evidencia tangible de que algo se escondía aquí. Con un viejo reproductor de casetes que encontré en un mercado de pulgas, puse la cinta. Primero, el chirrido de la estática, luego un silencio que me pareció más ruidoso que cualquier otra cosa. Y entonces, una voz. Un susurro tembloroso, casi inaudible. Cortado por ruidos de viento y lo que sonaba como gemidos distantes. No lo nombres, nunca, si lo nombras, se acerca. La voz era femenina, llena de pánico, y las palabras se perdían en un mar de interferencia. Era una advertencia, clara y directa, aunque críptica. No entendía a qué se refería. Ni quién era la persona en la grabación. El velo, eso fue lo único que pude distinguir con claridad, repetido varias veces, casi como una letanía de terror. El sonido de la grabación se cortó abruptamente, como si la persona hubiera sido arrancada de la conversación. No había más. Solo el silencio de la cinta girando. Mi escepticismo inicial se vio reemplazado por una punzada de inquietud. Un casete antiguo, sin etiqueta, una voz en pánico y un nombre prohibido. Demasiadas coincidencias para ignorar en un pueblo como Bahía Silente. Decidí que este sería mi primer expediente real. Los días siguientes fueron una mezcla de fascinación y creciente paranoia. El casete se convirtió en mi obsesión. Lo escuchaba una y otra vez, intentando descifrar más palabras, más pistas. La advertencia sobre el velo se grabó en mi mente. Al principio, lo consideré una superstición local. Un cuento para asustar a los forasteros. Incluso,
en un momento de ligereza, lo mencioné en voz alta en mi cabaña, riéndome de mi propia credulidad. El velo, susurré, sintiéndome tonto. Esa misma noche, la niebla se volvió más espesa de lo habitual, una pared blanca frente a mi ventana. Un frío antinatural se coló por debajo de la puerta, y el viento, que antes gemía, ahora parecía susurrar. Una sombra. No una figura definida, sino una ausencia de luz más profunda en la penumbra de la niebla, se movió lentamente frente a mi ventana. Era apenas perceptible, un parpadeo en mi visión periférica. Pero estaba allí. No tenía rostro, no tenía forma definida, solo una silueta. Mi corazón se detuvo. Recordé la voz del casete. ¿Había sido mi imaginación? ¿O el simple acto de nombrar lo que no debe ser nombrado, ya había abierto una puerta que debía permanecer sellada? La regla del fenómeno, que había descartado como folclore, se clavó en mi mente como una estaca helada. El miedo se instaló, frío y persistente. Intenté contactar a un viejo colega, otro investigador de lo paranormal, para compartir lo que había encontrado. Le conté sobre Bahía Silente, la niebla, el casete y, con una imprudencia que ahora me persigue, le mencioné el nombre, el velo. Prometí, al inicio de mi viaje, que mantendría un perfil bajo, que no expondría a nadie más a mis investigaciones solitarias. Pero el pánico me ganó. Rompí mi propia promesa, convencido de que necesitaba ayuda, que no podía enfrentar esto solo. La respuesta de mi colega fue extraña. Primero, un silencio prolongado. Luego una serie de mensajes confusos, casi incoherentes, pidiéndome que no volviera a decir ese nombre. Después, nada. Silencio total. No volvió a responder mis llamadas ni mis correos. Fue entonces cuando volví a escuchar el casete. La voz de la mujer estaba más clara esta vez, el terror en su tono palpable. Él te usará para llegar a otros, el nombre, es la puerta. Comprendí, con un escalofrío que me recorrió la espalda, que no solo había roto mi promesa, sino que había abierto una brecha para que, el velo, no solo se acercara a mí, sino que también se extendiera a cualquiera con quien compartiera su nombre. Las paredes de la cabaña, antes mi refugio, ahora se sentían como una jaula. La niebla se había vuelto un velo opaco contra las ventanas, y los sonidos del exterior eran imposibles de ignorar. Un leve rasguño en la madera, un susurro que se mezclaba con el viento, una sensación constante de ser observado. El velo, estaba aquí, innegablemente. Los objetos pequeños en mi mesa se movían, apenas unos milímetros, pero lo suficiente para que mi mente en pánico los registrara. Las luces parpadeaban, sumiendo la habitación en una oscuridad intermitente que acentuaba las sombras. Me arrinconé, con el casete en la mano. Como si fuera un talismán inútil. La voz de la mujer resonaba en mi cabeza, ahora una sentencia de muerte, no una advertencia. Él no tiene forma, pero usa la tuya, una vez que lo conoces, te conviertes en parte de él. La sombra sin rostro se materializó en el pasillo oscuro de la cabaña. Un contorno más denso que la oscuridad misma, sin rasgos, sin ojos, solo una silueta que se estiraba, alargándose hacia mí. No podía gritar. No podía correr. El silencio era lo único que me quedaba, pero el silencio también era su dominio. Estaba atrapado, mi propia curiosidad había sellado mi destino. Y el de mi colega. Un depredador sin forma se había manifestado por mi culpa. En ese instante de terror absoluto, mientras la sombra se arrastraba hacia mí, la verdad golpeó con una fuerza devastadora. La voz del casete no era solo una advertencia. Era una trampa. Él te usará para llegar a otros. No era un escape, era un mecanismo. Al escucharla, al investigar. Al pronunciar el nombre, el velo, y al intentar advertir a otros, no estaba luchando contra la entidad, estaba sirviendo a su propósito. Fui el cebo. Fui el señuelo. La persona en el casete, la que grabó la advertencia, no estaba intentando salvarme. Estaba asegurándose de que el ciclo continuara. Quería que alguien más encontrara la cinta, que se obsesionara, que dijera el nombre,
que propagara la existencia de El Velo. Mi promesa rota de no involucrar a nadie más no solo me condenó a mí, sino que abrió la puerta para que El Velo se extendiera más allá de Bahía Silente. No era una criatura que acechaba. Era una idea, un concepto que se alimentaba de ser nombrado, de ser temido. Y yo, ingenuo, lo había alimentado con mi miedo y mi voz. La sombra ya no era solo un depredador, era una extensión de mi propia imprudencia, una manifestación de mi traición a la promesa silenciosa de dejar lo desconocido en paz. La niebla de Bahía Silente sigue ahí, densa, inmutable, pero ahora sé lo que esconde. No es solo humedad marina, es un velo, una cortina que oculta el legado de mi error. Mi expediente sobre lo paranormal se cerró de la manera más aterradora posible. El casete, quizás, sigue en algún lugar, esperando ser encontrado por otra alma curiosa, otra víctima potencial que, como yo, caerá en la trampa de su propia voz. El velo no necesita ojos para ver, ni boca para hablar. Solo necesita un eco. Un eco de terror, un eco de un nombre pronunciado en la oscuridad. Y en Bahía Silente, bajo la eterna niebla, los susurros continúan. Cada vez que alguien nombra lo innombrable, cada vez que una historia se cuenta, el velo se acerca un poco más, su presencia sin rostro expandiéndose. La promesa rota del narrador de no involucrar a nadie más fue la clave, el catalizador de una propagación silenciosa e imparable. Así que, la próxima vez que te encuentres con una historia de terror, una leyenda urbana, o un casete sin etiqueta, piénsalo 2 veces antes de pronunciar el nombre. Porque podría ser el siguiente señuelo, y la niebla siempre estará esperando. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.